Seamos sinceros, ¿alguna vez has sentido que por más que estudias, los nervios durante el examen te juegan una mala pasada? El corazón se acelera, la mente se queda en blanco y de repente olvidas todo lo que sabías, todo lo que estudiaste. La verdad es que muchas veces el problema no solo está en cómo estudias, sino también cómo te preparas mentalmente, cómo te preparas psicológicamente para el examen. Ese va a ser el tema que vamos a tratar, que vamos a abordar en este video. Cómo controlar los nervios, evitar bloqueos mentales y transformar el miedo en confianza. Si quieres dejar de sufrir con cada prueba y empezar a ver resultados, quédate hasta el final porque esto puede ayudarte a superar, a cambiar la forma en que enfrentas cualquier tipo de examen. Así que comencemos con el primer punto del video, la importancia de los exámenes. Considero que conocer y entender la importancia de los exámenes es el primer paso para no odiarlos todo el tiempo. Y es que preguntémonos y pensemos en realidad quiénes de nosotros estudiaríamos de la misma forma en que lo hacemos si no existieran los exámenes. Los exámenes son una forma de motivación intrínseca para nosotros mismos, que sin ellos muchos de nosotros no sabríamos leer, escribir, saber, conocer un campo con mayor rigurosidad y con mayor profundidad. En este momento todos estamos estudiando, todos estamos aprendiendo, todos estamos siendo evaluados constantemente por medio de una hoja de papel. Y va a ser esa hoja de papel la que crea una motivación externa y que aumente la competitividad. No solo con nosotros, porque por más que intentemos tener una filosofía estoica entre alejar los otros de la forma en que actuamos, siempre hacen parte de nuestra vida, sino que también los exámenes aumentan la competitividad con nosotros mismos. Cada vez que obtenemos una nota mejor que la anterior, entonces lo llamamos progreso. Nosotros progresamos no solamente con respecto a los demás, sino mucho con nosotros mismos, con respecto a cómo estábamos antes. Y va a ser ese progreso lo que nos motive a mejorar, lo que nos motive a seguir estudiando. Y eso, como lo vimos inicialmente, sea por la existencia de una evaluación. Y esto nos lleva al segundo punto del video, que es el miedo que le tenemos a los exámenes. Este principalmente viene de un supuesto falso: suspender es malo. Suspender ni siquiera debería ser preocupante para nosotros. Preocupante el hecho de que no estudiamos lo suficiente, el hecho de que ni siquiera estudiamos y lleguemos ese día sin saber, sin repasar, sin haber consolidado absolutamente nada, o de no haber hecho lo que sabíamos que debíamos hacer, que es, si tenemos un método preestablecido para estudiar, cuando no lo hacemos, eso es no saber estudiar, eso es no aplicar lo que ya sabemos para obtener el resultado que deseamos. Eso debería ser preocupante. Evidentemente, siempre es mejor aprobar, siempre va a ser la mejor y va a ser la opción, va a ser el objetivo que todos busquemos. Pero tras ese objetivo viene antes una reprobación, viene antes una suspensión de un examen, viene antes unos errores que cometimos frente a un método, una reflexión, una retroalimentación y con la suficiente frecuencia de ajustar las cosas necesarias que se necesitaban para llegar a adquirir, a consolidar, a repasar esos conocimientos, entonces viene ese resultado esperado, viene ese cambio, viene ese aprobado que buscamos, pero no sin antes hacer las respectivas modificaciones, hacer los respectivos cambios en nuestra forma, en nuestro método de estudio. Solo esas personas que tengan la suficiente tenacidad para no quedarse viendo el error, sino que avanzar con los cambios y dejar la soberbia atrás, van a ser los que en realidad puedan cambiar algo en su método y por ende en sus resultados. Pero también vámonos al lado opuesto. Sería un error pensar que aprobar es bueno, porque una vez más le estamos dando peso al resultado final y no al proceso que nos llevó a ese resultado. La persona que aprueba puede llegar a confiarse en que todo lo sabe, puede llegar a ser soberbio con sus conocimientos y este va a ser el atajo más cercano, más fácil para llegar a la mediocridad, de forma en que no va a lograr ser capaz de dar su máximo rendimiento, de lograr su máximo potencial
que si por otra parte hubiera fallado, hubiera suspendido ese examen, hubiera aprendido, reflexionado, retroalimentado, cambiado cosas y por ende mejorado. Entonces, evidentemente, para cambiar esta mentalidad, lo primero que se necesita es darle menos importancia al resultado, porque va a ser ese resultado, va a ser la disminución de esa preocupación lo que disminuya la tensión que nos puede llegar a generar sobre pensar antes y durante el examen qué pasaría si reprobara o qué va a pasar si no apruebo. En esos momentos, ese va a ser nuestro peor enemigo, ese pensamiento que se nos puede venir a la cabeza. ¿Por qué? Porque ese pensamiento no respeta absolutamente nada de la preparación. Puede que usemos las mejores técnicas para relacionar los temas. Puede que usemos Feynman Technique, Space Repetition, Active Recall, pero si nos da un bloqueo mental en el examen a causa de la tensión que nos genera la preocupación por el resultado, se nos va a olvidar absolutamente todo. Por ello, que se nos genere una nueva pregunta de cómo hacer, cómo lograr que nos importe cada vez menos ese resultado, esa nota. Y la respuesta corta está en la preparación, específicamente la preparación psicológica. Ante un examen existen 3 tipos de personas. Los primeros son los súper preparados, esas personas que estudiaron rigurosamente con antelación todo el temario y profundizaron en cada uno de los puntos, pero no los deja exentos de sufrir algunas fallas en el examen que van relacionadas con los bloqueos mentales, que van relacionadas con las presiones externas. El segundo tipo de personas son los poco preparados, dejando al azar y la suerte su resultado. Es decir, si aprueban es por suerte y usualmente son los que no aprueban porque eso es lo que esperan. Les da exactamente igual el resultado hasta el punto en que no prepararon, no estudiaron, no consolidaron, sino solamente se quedaron con lo que vieron en la clase, con ese primer repaso. Y el último tipo de personas son los medianamente preparados. Estos son la mayoría de la población que presenta ese examen. Se han preparado, pero usualmente lo hacen con poco tiempo, no consolidaron muchas veces algunos conceptos, pero otros lo hicieron demasiado bien, relacionaron esos conocimientos entre sí y por ello no podemos decir que están súper preparados, pero que tampoco estudiaron nada. Todos ellos se pueden ver perjudicados por el factor psicológico, pero este varía en las etapas de la preparación. Las etapas de la preparación van a ser los momentos cronológicamente que tenemos hasta llegar al punto del examen y hasta terminarlo. Siendo el primero el que tenemos 2 semanas antes o 1 semana antes del examen en que empezamos a estudiar. Usualmente el factor psicológico aquí no tiene mucho peso porque vemos el examen como algo lejano, como algo que todavía falta mucho tiempo para que ocurra y estamos estudiando pasivamente todo el temario de forma lenta y relajada. Pero cuando el tiempo se va acercando, llega la segunda etapa, que es un día antes o 2 del examen. Aquí sentimos que no llegamos. Aquí sentimos que no vamos a alcanzar a estudiar todos los puntos fundamentales que van a aparecer en ese cuestionario. Porque usualmente también esto va acompañado de la procrastinación que hemos dejado en los temas pensando que nos queda mucho tiempo y nos damos cuenta al final que no. Aquí existen 2 opciones que la psicología influye en ti. Lo primero es que estás absolutamente preocupado y por ello empiezas a repasar todo muy rápido. Y lo segundo que va a pasar es que empieces a confundir conceptos porque no los lograste consolidar de la manera adecuada. Y esto nos lleva al tercer momento de la preparación, que es 1 hora antes del examen o durante el examen. ¿Qué pasa aquí? Que muchas personas empiezan a confundir conceptos, empiezan a confundir definiciones. Cuando leen la pregunta se quedan bloqueados mentalmente por las preocupaciones de que no consolidaron bien las cosas, no estudiaron todo lo que aparecía y por ende responden mal. Asimismo, también muchas veces, y te verás identificado con ello, empiezan a surgir algunas molestias físicas, algunas enfermedades o tú te las empiezas a imaginar que perjudican tu salud y por ende
el rendimiento que vayas a tener en ese periodo para el cual te has preparado. Para ello te voy a brindar 4 consejos que tú puedes aplicar durante la preparación. El primero y más importante de todos es realizar el proceso a conciencia. Durante la preparación de un examen tenemos a nuestra disposición muchas herramientas, por ejemplo, la inteligencia artificial. Independientemente de si es esta, de si son libros, enciclopedias, páginas web, tenemos el acceso a la información de manera muy rápida, de manera muy sencilla, lo que nos hace muchas veces leer una respuesta de forma pasiva y pensar que ya lo consolidamos con un solo repaso, de forma que no estudiamos de forma consciente, que no estudiamos de una manera que en realidad sepamos lo que estamos leyendo, consolidemos eso que buscamos aprender. Y para ello te recomiendo aplicar Payment Technique y Aptitude Recall. Esto garantiza que la información no se queda en los libros, no se le queda en la inteligencia artificial o no se queda en otras personas que te explican. El segundo consejo es realizar todo el proceso de preparación con tiempo. Y no te voy a decir un tiempo específicamente de días, de semanas, porque bien sabrás que hay temarios que tú fácilmente los puedes estudiar de forma adecuada, consolidando cada una de las cosas en 3 días, pero hay temarios, que hay materias que se demoran 3 semanas en estudiar, 1 mes en estudiar de anticipación. Lo importante es que sepas identificar cuánto tiempo necesitas para ir despacio, porque ir despacio es nuestro tercer consejo. Cuando vas rápido, cuando tienes poco tiempo, cuando dejas todo el temario para los últimos días, entonces puedes empezar a consolidar cosas que ni siquiera sabes por qué, sino solamente lo aprendes de memoria e incluso confundes conceptos, confundes definiciones, confundes algunas rutas y por ello se hace que en tu examen no tengas los mejores resultados. Y el cuarto y último consejo es para cuando tengas nervios. Aquí lo que yo te recomiendo primero es desviar el foco, desviar tu atención hacia otro pensamiento, porque usualmente cuando tienes nervios va acompañado de la preocupación, de los malos pensamientos de voy a reprobar, de voy a suspender, no voy a obtener la nota que quisiera. Desvía tu foco y si no puedes, entonces relaja todo tu cuerpo. Esto incluye disminuir el ritmo de la respiración y tomarse un descanso, respirar de forma lenta. Si esto te ocurre durante el examen, toma una pausa de unos 2 minutos, relaja tu cuerpo, toma una respiración y continúa con ello. Pero nadie está exento ante un mal resultado. Todos hemos pasado y vamos a pasar de nuevo y muchas veces más por resultados que son malos para nosotros. No necesariamente suspender, sino son resultados que no esperamos y que son inferiores a lo que estamos acostumbrados. Estudiamos para obtener una nota determinada y obtuvimos mucho menos. Usualmente esos resultados también inesperados para mal van acompañados de lo que estamos acostumbrados en veces anteriores. Y muchas veces disminuimos nuestro rendimiento por lo que obtenemos un mal resultado. ¿Qué hacer ante un mal resultado? Lo primero es tratarse como lo haría tu mejor amigo. Piensa en realidad qué haría esa persona que tú tanto aprecias, que tú tanto valoras. Probablemente son sentimientos, son apoyos que te brindan tranquilidad, que te brindan consolación. Eso precisamente es lo que tú debes hacer contigo mismo. Porque no hacerlo y dejarte gobernar por ese sentimiento, por esa sensación de ser insuficiente, de no ser apto para lo que estás estudiando, puede crear y puede hacer el peor sabotaje de tu vida. Porque ese sentimiento de que somos insuficientes para ese examen a causa de reprobar, a causa de suspender, a causa de no obtener ese resultado que queríamos, desencadena en que lo veamos como una situación definitiva, como una situación que no es temporal. Lo extrapolemos a otras áreas de nuestra vida. Soy malo en esto, no sirvo para esto. Independientemente de si se relaciona o no con el examen, lo extrapolamos absolutamente con todo lo que puede pasar en nuestra vida. Y consecuentemente esto contribuye a un sentimiento de frustración y también un complejo de inferioridad.
pensar que soy malo en todo lo que hago, pensar que no sirvo para esta carrera, para esto que estoy estudiando. Frente a ello, lo que te puedo decir es que las limitaciones que tiene nuestra mente son de las que se cree ser dueño. Y para explicarte esta afirmación, voy a extraer un ejemplo del libro Desarrolla una mente prodigiosa de Ramón Campayo. Imagina que un niño está pasando al lado de una panadería y quiere un postre, pero no recuerda que su mamá en la mañana, antes de salir de la casa, le dio dinero, así que piensa que no lo tiene. El niño pasa por la tienda, mira el postre, lo quiere, lo desea, pero sigue su camino. Al otro lado de la acera hay una persona que observa todo desde afuera y piensa que el niño no tiene dinero o no sabe que lo tiene, y en los dos casos, por eso es que sigue derecho. Por eso es que sigue su camino. Esa persona al otro lado de la acera es nuestra mente. La mente no diferencia nuestras limitaciones, no sabe si son verdad o si son un constructo de nuestras experiencias pasadas. De ahí sale la frase de que tú no tienes lo que te mereces, sino lo que crees que te mereces. Si piensas, si creas una limitación, terminas haciendo todo lo posible para que ésta se haga realidad. Por ello, que nuestro mayor reto está en alejar nuestras experiencias pasadas negativas a la hora de presentar un examen y de prepararnos para ello. Así que hasta aquí el video esta semana. Espero que te haya gustado. Deja un like, comparte el video, un comentario sobre algún tema, algún video que quieres que haga, que quieres que trate. Suscríbete, comparte el canal, comparte el video y nos vemos la siguiente semana con un nuevo video.